Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video de métodos econométricos aplicados. Esta vez tenemos que ver el tema de variables instrumentales, ¿sí? Estas variables instrumentales figura en el capítulo 15 del libro de Bullrich, el que vamos a estar siguiendo principalmente. Bien, vamos a comenzar viendo variables instrumentales, bueno, definiéndolas un poco para qué sirven, y después en este video vamos a ver el tema de su aplicación con regresión simple para simplificar el análisis y centrarnos en la esencia del método, para luego expandir la temática en el modelo de regresión múltiple. Entonces, para arrancar lo que tenemos que decir es que la estimación con variables instrumentales, o abreviando como IB, IB, que es la abreviación en inglés, Instrumental Variables, es usada cuando el modelo de regresión, posee regresores endógenos. Esto era cuando la variable X, la variable explicativa, está relacionada con el error del modelo, ¿sí? En regresión simple. Entonces, esta covarianza de X y U es distinta de 0, ¿sí? Entonces, hay una endogeneidad. Bien, esto podía suceder cuando, por ejemplo, omitíamos variables de control, o sea, otros regresores relevantes en la regresión que estaban correlacionados con X, ¿sí? O sea que, fíjense que esta condición es útil, 100% útil en regresión simple. Si en regresión múltiple ya no, porque podríamos estar, al incluir otros controles, otras variables X, podríamos hacer que esto, ¿sí? Esta covarianza esto cambie, ¿no? Aunque esto sea cierto, la covarianza o correlación parcial o sea, lo que queda de X una vez controlados por las otras X, no se correlacione con U. Eso podría pasar cuando sí incluimos todas las variables relevantes en el modelo, cuando estamos hablando de ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto es útil para regresión simple. Entonces, las variables instrumentales pueden ser usadas para abordar el problema de sesgo por variables omitidas. Esta es una primer utilidad. Siempre que tengamos un sesgo o endogeneidad por variables omitidas, podemos usar variables instrumentales para solucionarlo, que era básicamente el principal problema que vimos anteriormente. Cuando no observamos una variable relevante del modelo o no la medimos o es difícil de medir, la omitimos y esto nos genera un sesgo en alguna variable X de interés, cuyo efecto causal yo quiero estimar. Entonces ahí no podemos interpretar causalmente ese efecto, ¿no? Entonces, adicionalmente les dice, las variables instrumentales pueden ser usadas para resolver problemas de sesgo por simultaneidad y errores de medida. Estos casos, pues, sobre todo el de simultaneidad, que es muy común en economía, ya no implica necesariamente omitir variables, sino es que el problema surge porque hay dos variables que se influyen mutuamente, dos variables que se determinan en simultáneo, como puede ser las cantidades demandadas y el precio de un bien, ¿no? De un bien. Entonces, cantidad, o sea, en realidad ofrecida y demandada, la cantidad de equilibrio del mercado, ¿no? La cantidad que yo observo en el mercado, surge una interacción, y su precio surge interacción entre oferta y demanda. Entonces, en ese caso tenemos dos ecuaciones, una oferta y una demanda, las dos dependen del precio, o digamos, el precio es un componente importante, pero cantidad y precio, que son las dos variables que se relacionan en estas ecuaciones, interactúan entre sí, ¿sí? Hay un exceso de oferta o de demanda, esto influye en el precio y ese ajuste de precio vuelve a influir en la cantidad ofrecida. Entonces, a eso se llama simultaneidad. Hay dos variables, cantidad y precio en este ejemplo, que se determinan simultáneamente, ¿sí? En un juego de interacción. Entonces, esos problemas también pueden ser abordados con IB, como vamos a ver más adelante, un ejemplo de justamente oferta y demanda. Y bueno, error de medida es otro problema que menos relevante en economía, eso no vamos a detenernos mucho en eso. También hay otros problemas, como el sesgo por selección, que vimos en el capítulo pasado, pero bueno, esos temas veremos, ya lo vimos y veremos luego, o hay doble causalidad también de variables. Pero son problemas bastante parecidos a la simultaneidad.
¿Qué es una variable instrumental? Bueno, acá venimos con la definición de qué caracteriza o qué hace válida una variable instrumental. Nosotros tenemos un problema. Dijimos que tenemos un modelo de regresión simple donde una variable x es endógena, o sea, se correlaciona con u. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Bueno, entonces, una posibilidad es obtener una variable z, que sería la variable instrumental o el instrumento, ¿sí? Para que sea un instrumento válido para x. Y para que sea válido y aplicar esta estimación con IV, esa z, ese instrumento debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, debe ser exógeno en el modelo. En el modelo de relación simple, que relaciona y contra x, ¿no? Ahí no tiene que estar z como variable explicativa de y, ¿sí? Tiene que ser exógeno el instrumento, la variable z. Es decir que, básicamente, que z y u, ¿sí? no se correlacionan, o sea, su covarianza o correlación sea igual a 0. Es decir, z no se correlaciona con u en el modelo donde y es explicada por x, en el modelo de regresión simple, ¿sí? Y por otro lado, el instrumento debe estar correlacionado con la variable endógena x. Esto es, o sea, covarianza entre el instrumento y la x distinto de 0. O sea, entonces tenemos dos condiciones importantes en regresión simple, ¿sí? La covarianza del instrumento y la variable endógena tiene que ser distinta de 0, o sea, tiene que haber correlación, tienen que estar relacionadas z con el instrumento, perdón, el instrumento z con x, y a su vez el instrumento debe ser exógeno, no endógeno como x. X dijimos que era endógeno, ¿sí? X y u sí están correlacionadas, pero z y u no, ¿sí? O sea, de alguna manera, notan que acá el instrumento tiene que de alguna manera poder mover x, o sea, explicar x, z y x sí están relacionadas, pero el instrumento no debe mover u, ¿sí? Entonces, ahí está claro, porque si x se mueve con u o u se mueve con x, es endógena x, necesito otra cosa que mueva x, pero que no me mueva u. Esa es la intuición hasta ahora que tenemos, ¿no? Es la lógica. Necesito un instrumento que mueva x, se mueva con x, pero no se mueva con u, ¿sí? Entonces, eso ya no es una pista que va a ser el método, va a explotar la variabilidad de z, que sí se mueve con x, pero no se mueve con u, para resolver el problema que tenemos en x, que al mover x se mueve u, ¿sí? De alguna manera va a quebrar x, z va a ayudarnos a quebrar, a dividir la variabilidad de x en una parte que se mueve con u y en una parte que no se mueve con u, sino que se mueve con z. Repito, z intuitivamente nos va a ayudar a quebrar o dividir qué variabilidad de x sí se mueve con u y cuál no se mueve con u, porque se mueve con z. ¿Está? Bueno, dada la intuición esta, acá nos dice que debemos usar el sentido común y la teoría económica para decidir si tiene sentido este supuesto. ¿Sí? Este supuesto no se testea, no. En principio hay unas formas indirectas de testearlo, pero siempre se termina haciendo otro supuesto. Siempre hay una teoría detrás de estos supuestos, que es de que el instrumento Z no se relacione con U. ¿Sí? A veces es bastante obvio que esto sí se cumple por la teoría, por el conocimiento del problema, y otras veces no. ¿Sí? Si Z podría relacionarse con X a través de un sorteo o algo así, algo aleatorio, ya sabemos que se cumple por diseño, ¿no? por construcción de Z. Y otras veces es más discutible si se cumple o no. Pero bueno, esto se determina a nivel teórico, ¿sí? Repito, esto no se testea. Esto es como algunos, bueno, no importa. Por otro lado, les dice, es posible testear este supuesto sí. Este supuesto de que Z se relaciona con X sí se puede testear, porque yo observo Z y observo X. Acá este de arriba que no se podía testear, claramente no se puede testear porque no observo U, ¿sí? Observo Z, tengo la variable instrumental medida Z, pero no U, ¿sí? U la puedo estimar con los residuos, pero al estimar los residuos puedo tener un sesgo, justamente cuando hay endogeneidad de X. Entonces, esto es muy difícil de corroborar, ¿sí? O sea, muy difícil, en realidad imposible, porque no observo U en ningún caso. En cambio, sí observo X y Z, por lo tanto, esto sí puedo corroborar. Bueno, acá hay algo importante.
así directamente este supuesto, o sea, esto que esta condición, digamos, que la puedo testear, solo sirve para regresión simple, para aplicar variable instrumental en regresión simple, ¿sí? De que el instrumento y X se correlacionen, es decir, su covarianza sea distinta de 0. No en regresión múltiple. En regresión múltiple va a ser un poco más complejo, pero después lo vamos a tratar. Pero fíjense que acá decir esto es lo mismo que decir que probar la hipótesis nula de que un coeficiente pi1 sea igual a 0 en esta regresión. Fíjense que esta regresión regresa la X contra el instrumento. X lo regreso contra el instrumento. Y pi1 sería el efecto que tiene Z, el instrumento, sobre X. Obviamente, si decimos que Z tiene que mover X, este pi1 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto lo puedo testear con un test de hipótesis de significatividad individual, ¿sí? Entonces, esta va a ser la forma típica de testear si un instrumento es válido, o por lo menos que cumple el supuesto de que se relacione con X, de que el instrumento pueda mover, al variar Z, se mueva la X, ¿sí? Estadísticamente significativa, con un test. Se dan cuenta que esto es lo que importa, no esto de arriba. Esto de arriba es equivalente a lo de abajo solo en regresión simple. ¿Sí? Fíjense, dense cuenta de esto. Acá es equivalente porque este pi1, de hecho su fórmula, la formulita de regresión simple es esta covarianza de Z con X, que es la covarianza de el regresando y el regresor, regresor y regresando, esa covarianza dividida la varianza del regresando de Z. ¿Sí? Entonces, acá dentro de pi está esta covarianza y es lo que define que esto sea 0 o no. Que sea distinto de 0 esta covarianza implica que sea distinto de 0 este pi1. ¿Sí? O sea que acá en regresión simple, poner esta regresión de acá abajo y decir que pi1 sea distinto de 0 o estadísticamente significativa, es lo mismo que decir que esto sea distinto de 0. Ahora, no es lo mismo en regresión múltiple. En regresión múltiple, por ejemplo, si yo incluyo otra variable x acá a la derecha, o sea que sería x1, por ejemplo, contra z, su instrumento, y x2, ahí ya no es lo mismo decir que pi1, o sea, pi1 ya no equivale no tiene en el numerador esta covarianza, porque acuérdense que estamos parcializando por otra variable x2, si estamos controlando. O sea, la formulita de regresión simple cambia, no se usa esta covarianza. Entonces ya no es válida este supuesto, ¿sí? En regresión múltiple. Esto le aclaro para que vayan viendo que estamos tratando el tema con estos supuestos en regresión simple. Y una y una x, nada más. Y un instrumento z, nada más. Bueno, pero esto sí sigue siendo válido en regresión múltiple, ¿sí? Si yo agrego otras variables x2, x3 acá, siempre puedo testear la validez del instrumento testeando que este pi1 sea distinto de 0 con un test de hipótesis, ¿sí? O sea que esto es lo que vale siempre en regresión simple y múltiple, en múltiple agregando más variables acá. En cambio esto no. Esta covarianza es solo para la simple. Bueno, algunas veces les dice que se llama esta última regresión como la regresión de primera etapa. Bueno, vamos a ver que una forma de estimar el estimador de IV es en 2 etapas, que veremos más después. Es algo que se usa mucho, este tipo de estimación. Pero a continuación vamos a ver otra fórmula, que es equivalente, ¿no? Bueno, esa formulita viene dada por esto. Acá tenemos el modelo del que estamos hablando, regresión simple, regreso y contra X, ¿sí? Con X endógena. Entonces tenemos los supuestos de, claramente, si X es endógena, entonces tenemos que la covarianza de X y U es distinta de 0. O sea, hay correlación, hay endogeneidad, ¿sí? Quiero solucionarlo. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Un instrumento, Z, que cumpla con con las condiciones que vimos antes, ¿no? Si Z cumple con las condiciones que vimos antes, que se correlacione con X y no con U, al tomar, podemos hacer esto que está acá, al tomar covarianza a ambos lados de este modelo de regresión simple, tenemos que del lado izquierdo me va a quedar covarianza de Z, o sea, covarianza de Z con lo que tengo acá a la izquierda y a la derecha. Entonces, a la izquierda de la igualdad me va a quedar covarianza de Z con I, lo que tenía acá, y a la derecha me va a quedar covarianza de Z con todo este término, que por propiedades de covarianza se puede, y los supuestos que vimos, se puede demostrar, se puede escribir, digamos, como esto que está acá, ¿sí? O sea, covarianza de ZI es igual a, nos queda igual a beta 1 por la covarianza de Z y X, ¿sí? Y más la covarianza de Z y U. Y aplicando los supuestos que vimos,
de que la covarianza de Z y U tiene que ser igual a 0 y la covarianza de Z y X tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Este término desaparece, me queda solamente beta 1 por covarianza de Z y X, por lo cual puedo despejar beta 1. Despejo beta 1 pasando covarianza Z y X al otro lado y me queda beta 1 igual a la covarianza entre Z y que tenía acá, dividido lo que pasé del lado derecho, covarianza de Z y X, y pasé dividiendo, digamos. Ok, o sea que acá es muy fácil ver que la estimación de beta 1 puedo obtenerla con una muestra aplicando estos conceptos de covarianza. Son dos momentos, ¿sí? de covarianza ZI, covarianza de ZX. Fíjense que esto es muy parecido a la regresión simple, nada más que reemplazando la X por la Z. La regresión simple de este modelo de MCO, el estimador MCO me decía que beta 1 es igual a la covarianza de X e Y dividida la varianza de X. Y la varianza de X es lo mismo que la covarianza de X por X. O sea que si reemplazo Z por X, me queda acá covarianza de X por sí misma, que es la varianza de X, y acá me queda covarianza de X por Y, es decir, la regresión simple de MCO, sin el instrumento, ¿sí? O sea, fíjense que es muy parecido. El estimador IB de regresión simple es la misma, una ecuación muy parecida a la regresión simple MCO, pero reemplazando la X por Z, el instrumento. Entonces, acá se dan cuenta cómo recapitulamos que intuitivamente lo que hace la variable instrumental es reemplazar X por Z, dado que Z se correlaciona con X, pero no se correlaciona con U, ¿sí? Entonces, usa esa característica, ese hecho, esos supuestos, esas condiciones, para identificar beta 1 sin usar X, usando solo la variabilidad de Z que afecta a X, ¿no? Bien. Entonces, dada esta formulita que es a nivel teórico, a nivel poblacional, ¿cómo hago para estimar esto con una muestra? Bueno, aplicando, en vez de covarianza poblacional acá, uso, digamos, teórica, en términos teóricos, lo aplico a la muestra. Entonces me queda la covarianza de Z por Y, se puede escribir como esta sumatoria, de Z menos U media por Y menos U media, dividido N menos 2, podría ser acá. Y acá lo mismo, esta covarianza de Z por X, lo mismo, sumatoria de Z menos U media por X menos U media, dividido N menos 2. El dividido, los grados de libertad se simplifican y me queda este coeficiente, ¿no? Pero esto sería como lo mismo que poner covarianza muestral de Z e Y, que vendría de esta formulita, dividido covarianza muestral de Z y X, ¿sí? Y así estimo con mi muestra, con una muestra de tamaño N, mi beta 1 de variable instrumental, ¿sí? Estimado. Mi estimador de variable instrumental sería esta formulita. Bueno, bien, hasta acá vimos simplemente cómo derivar el estimador de IB, que lo que hace en el fondo intuitivamente es reemplazar X por Z, ¿sí? En la formulita, una formulita muy parecida a la regresión simple. Si acá yo reemplazo Z por X, listo, tengo la regresión simple, nada más. Ahora vamos a ver bueno, y esto ya se dan cuenta que lo que hace es estimar beta 1 sin el sesgo que tengo al usar X, porque X sí es endógena, en cambio Z no es endógena. Entonces, después vamos a ver que beta 1 es un estimador, en el sentido de un estimador consistente, ¿sí? Beta 1 estimado, el estimador de IB, es un estimador consistente del verdadero beta 1, ¿sí? En cambio, el de MCO no es consistente, es inconsistente, además de insesgado cuando X es endógena, ¿sí? O sea que acá resuelvo, usando esta formulita, resuelvo el problema de endogeneidad de X, ¿sí? Y obtengo un estimador consistente, ¿sí? Este estimador no es insesgado, es sesgado, pero consistente. Quiere decir que, aunque sea sesgado, como es consistente, al aumentar el tamaño muestral, me acerco probabilísticamente, me puedo acercar mucho al beta 1 verdadero que quiero estimar, ¿sí? Y el sesgo se reduce a 0 a medida que el tamaño muestral aumenta. Esa es la característica, la propiedad de consistencia de este estimador. Recuerden eso, el estimador IB es consistente aunque sesgado. Pero el de MCO es las dos cosas, sesgado e inconsistente. Por eso nos conviene usar el de IB
en vez de MCO cuando hay endogeneidad. Bueno, ahora pasamos a la parte de inferencia. ¿Cómo afecta estimar con variable instrumental a la precisión de mi estimación? Obviamente ya pueden intuir que algo tengo que perder, digamos, al usar AB. Al usar una variable Z, que es el instrumento, que solo se relaciona parcialmente con X, ¿sí? Ahí tiene que haber alguna pérdida de eficiencia, hablando intuitivamente, ¿no? Ahora vamos a hablar en la formulita de varianza del estimador beta, de AB beta 1 estimado. Vamos a ver exactamente que sí, efectivamente se pierde eficiencia al usar AB y de qué depende esa pérdida de eficiencia, ¿sí? Bueno, antes que nada, para cualquier formulita que derivemos de varianza y error estándar de cualquier estimador, acuérdense que tenemos que definir un supuesto de cómo se comporta la varianza del error U, ¿sí? Cuando varía el regresor. En este caso, el regresor que estamos usando en la formulita es Z, no X. Entonces, el supuesto de homocedasticidad ahora viene dado como la esperanza de U al cuadrado condicionada a Z, no a X, igual a una constante sigma cuadrada. Antes, el supuesto de homocedasticidad era igual a esto, nada más que en vez de Z había X acá. ¿Sí? O sea que simplemente reemplazamos X por la Z y me queda igual. O sea, la varianza de U es una constante que no depende de Z. Básicamente, esto me quiere decir intuitivamente que el error no aumenta su volatilidad, su varianza alrededor de su media, cuando Z cambia, aumenta o disminuye, ¿no? O sea, no se relaciona con Z. Bajo ese supuesto se pueden derivar estas formulitas tan sencillas. Esa es ¿Para qué hacemos el supuesto este? Bueno, para derivar estas fórmulas que obviamente son las que hay que usar cuando hay homocedasticidad. Yo tengo que estimar estas varianzas y error estándar de esta manera, ¿sí? Cuando se cumple la homocedasticidad. Es la mejor forma de estimarlo, ¿sí? No es de balde definir esto, ¿no? Ahora, si no se cumple, bueno, hay otras formulitas que hay que usar cuando no se cumple, listo, pero si se cumple, lo mejor es usar esta fórmula. Por eso lo vemos. Entonces, bajo homocedasticidad me queda que la varianza del estimador por IB, ¿sí? Estas son varianzas asintóticas, recuerden, porque todo el análisis de variable del estimador IB es asintótico, porque es lo único que importa. Propiedad de muestra finita nos olvidamos, porque este estimador ya es sesgado, no es insesgado. Entonces, ya no me importa qué pasa en muestras finitas. Bueno, sí me puede importar, pero en términos de eficiencia, ¿no? No tanto de sesgo. Pero esa es otra discusión empírica. Ahora, a nivel teórico nos interesa ver qué propiedades estadísticas en muestras grandes, o sea, asintóticas, tiene este estimador, ¿sí? Después, cómo se comporta una muestra finita, se puede evaluar con simulaciones. De hecho, el sesgo también se puede evaluar con simulaciones y técnicas empíricas, pero a nivel teórico vamos a hacer el análisis asintótico. Bueno, acá tengo la varianza asintótica del estimador de IB, ¿sí? Vemos que fíjense que es muy parecido. Esta fórmula les puede marear, pero acá abajo está una fórmula, la misma fórmula, nada más que con raíz cuadrada, para que la varianza pasara al error estándar. Le aplico raíz cuadrada, pero es lo mismo. En vez del cuadrado acá elimino la potencia y aplico raíz cuadrada acá. Pero fíjense que es lo mismo. Sigma cuadrado, o sigma en el error estándar, dividido suma total de cuadrados de x por el r cuadrado de x con z, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo elimino este r cuadrado, tengo sigma cuadrado sobre la suma total de cuadrados de x, que es el error estándar que tenía, bueno, a la 1 medio, ¿no? Pero es el error estándar que tenía en regresión simple con MCO, ¿sí? No con variable instrumental. Ahora lo que se le agrega es este r cuadrado que está acá, ¿sí? O sea que esto es lo nuevo que aparece cuando paso de regresión simple por MCO a regresión simple con variable instrumental, ¿sí? Noten acá que lo que está acá arriba es lo mismo. Si yo multiplico n por sigma cuadrado x, o sea, la varianza de x, me queda la STCX, es lo mismo. Y acuérdense que en regresión simple, el coeficiente de correlación ρ entre x y z elevado al cuadrado es lo mismo que el coeficiente de el r cuadrado de la regresión, es decir, el coeficiente de determinación de la regresión de x contra z. O sea, es lo mismo, esto arriba y esto abajo. Pero esto es lo más familiar que vimos antes. Entonces, en definitiva, ¿cómo influye en la precisión de mi estimación el error por usar una muestra, el error muestral, el uso de la variable instrumental a través de este r cuadrado, que es el r cuadrado, la regresión entre x y z? Lo que teníamos acá, esta regresión cuando vimos los supuestos, ¿no? X contra z,
necesito que pi1 sea distinto de 0, y obviamente mientras más poder explicativo tenga z respecto de x, va a ser mejor para mi precisión. Si el r cuadrado de esta regresión es 0,9, quiere decir que z explica el 90% de la variabilidad de x, y eso es bueno para mi estimación con variable instrumental, porque acá lo vemos. Si r es 0,9, al estar, lo ideal sería que fuese 1 o cercano a 1, ¿no? Lo cual solo sucede si z es igual a x, o sea, correlación 1, x contra x. Pero si no es otra variable, pero muy relacionada con x, deberíamos buscar un r cuadrado lo más grande posible, lo más cercano a 1. Entonces, si esto es 1, ¿sí? Ven que me queda la formulita del r cuadrado, del error estándar de regresión MCO. O sea, no pierdo nada de eficiencia prácticamente si r cuadrado es igual a 1, o muy cercano a 1. A medida que el r cuadrado es menor a 1 y me voy alejando de 1, este término aumenta, todo este coeficiente aumenta, ¿sí? Porque esto disminuye y voy dividiendo por menos cantidad, entonces todo el coeficiente aumenta, el ratio, digo, aumenta. Entonces pierdo eficiencia, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente necesito que un instrumento Z se relacione, mientras más se relacione con X, pierdo menos eficiencia, ¿sí? Pierdo menos precisión. O sea, gano precisión cuanto más se relaciona, a eso voy. Y al revés, si este r cuadrado es muy chiquito, es decir, el instrumento explica poquito la variabilidad de X, ahí pierdo mucha precisión, ¿sí? Este r cuadrado es muy chico. Bueno, entonces esto lleva a Booldrich a hacer cierta aseveración que, bueno, hay que tomarla con pinzas, porque esto no siempre es así, no es una regla, ¿sí? Acá Booldrich les dice, el error estándar IV difiere de MCO solo en el R cuadrado de la regresión. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Es la formulita que acabamos de ver. Dado que el R cuadrado es menor a 1, les dice, el error estándar IV es mayor que el de MCO. Claro, eso es correcto si comparamos estas dos fórmulas, ¿no? Siempre que este R cuadrado sea distinto de 1, ¿sí? Pero no estas dos fórmulas, sino esta fórmula con la de MCO, que no tiene el R cuadrado. Y cuando el R cuadrado es igual a 1, esta multiplicación, ¿sí? Me queda el STCX acá abajo por 1, o sea, me queda la formulita de regresión simple MCO. Entonces, ahí no perdería eficiencia con IV respecto de MCO. Pero claro, Booldrich acá está pasando por alto, o sea, está suponiendo que este sigma cuadrado es lo mismo en regresión MCO y en regresión IV. Y claramente nunca es lo mismo, ¿sí? O sea, está haciendo ceteris paribus este sigma cuadrado acá, este sigma estimado, ¿sí? ¿Por qué? Claro, porque al estimar MCO de forma sesgada, eso me puede afectar mucho la variabilidad no explicada del modelo, la variabilidad del error. De hecho, si el modelo explica menos con MCO, o sea, que tiene un sesgo, y cuando corrijo el modelo con IV, el modelo explica más, claramente, al explicar más con IV, voy a tener menos variabilidad en el error, ¿sí? O sea que nunca va a permanecer constante el sigma cuadrado si comparo la estimación MCO con la de IV. O sea que guarda con eso, es una comparación que hace Booldrich, bueno, así como, digamos, a nivel teórico, si se quiere, pero a nivel empírico hay que tener cuidado, ¿sí? No siempre, o sea, es decir, usando IV hasta puedo ganar eficiencia, ¿sí? ¿Se entiende? Puedo llegar a ganar eficiencia o casi no perder nada de eficiencia, si se da una situación muy particular en la que usando MCO, el sesgo que me produce por endogeneidad hace que yo pierda poder explicativo. Entonces, si yo pierdo poder explicativo al no corregir la endogeneidad, esto va a ser muy grande en estimador MCO. Y al corregir por la endogeneidad, si gano poder explicativo, eso va a reducir la variabilidad del error, ¿sí? O sea que, ojo, puedo hasta ganar eficiencia usando IV en vez de MCO. O sea que guarda con estos conceptos de comparaciones, ¿no? O sea, obviamente lo habitual, lo normal es que siempre pierda eficiencia usando IV, pero no siempre se va a dar así, ¿no? O puede ser muy chiquita la eficiencia que yo pierda. Bueno, esto es lo que discute acá, ¿no? Acá dice, bueno, aunque yo pierda eficiencia con IV, lo que yo gano es que el estimador IV es consistente, ¿sí? En cambio, el estimador MCO, cuando hay endogeneidad, es inconsistente, ¿sí? Cuando hay esta endogeneidad, ¿no? Y después le dice, a mayor correlación entre X y Z, esto ya lo dijimos,
menor es el error estándar del estimador IB. O sea, mientras más fuerte sea el instrumento, o sea, más relacionado con X, la variable endógena, mejor en términos de precisión va a ser el estimador IB. De hecho, como dijimos, como acabamos de decir, hasta incluso podría tener mejor precisión que el estimador MCO sesgado, con sesgo, ¿sí? Bueno, por último, esto es sí, lo último que vamos a ver, es que la estimación IB en regresión múltiple, perdón, eso no, es el efecto de tener un instrumento débil, ¿no? Hablando de esto, que el instrumento fuerte o instrumento débil, ya sabemos que instrumento fuerte es cuando Z, el instrumento se relaciona mucho con X, ¿sí? Y débil sería que se relaciona poco, es decir, que este R cuadrado, si es grande, tengo un instrumento fuerte, si es chico, tengo un instrumento débil, es decir, el R cuadrado de esta regresión de X contra Z. Un R cuadrado grande, instrumento fuerte, ¿sí? Y si es chico, es débil. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un instrumento débil? Y además sucede que, o sea, ya sé que pierdo eficiencia, ¿no? Pierdo eficiencia con un instrumento débil. Mi error estándar es más grande, ¿no? Bueno, eso ya está. Ahora, ¿qué pasa si además el supuesto de que el instrumento sea exógeno es falso? Es decir, que Z en realidad sí se relaciona con U. Porque esto puede pasar en la práctica. Ustedes pueden decir, bueno, yo tengo que mi variable X yo sé que es endógena, se relaciona con U. Ahora, yo puedo tener un instrumento para X que se relacione mucho con X, pero que además también se relacione con U. Pero podría ser que por justificación teórica yo diga, bueno, pero la correlación entre Z y U en realidad es mucho más chiquita que la correlación entre Z y X, ¿se entiende? O sea, lo que importa en la endogeneidad es cuando yo tengo un modelo con una variable endógena, X por ejemplo es endógena, está relacionada con U, el tamaño, recuerden que el tamaño del sesgo al usar MCO depende de cuánto se correlacione X con U. Si X se correlaciona muy poquito con U, su correlación es 0,01, 0,05 o 0,1 incluso, el sesgo puede ser chiquito, o sea, despreciable, o sea, quizás no me importe tener ese sesgo tan pequeño, ¿no? Entonces, ahora, si al contrario la correlación entre X y U es muy grande, entonces puedo decir, ojo, bueno, tengo un instrumento, puedo conseguir un instrumento. Ahora, bueno, el instrumento Z que yo tengo puede ser que tenga alguna correlación con U, pero esa correlación con U es mucho más pequeña que la correlación de U y X, ¿sí? O sea que puede que me convenga usar IB para corregir el sesgo, aun cuando Z se relacione con U, ¿sí? Básicamente porque aunque se correlacione, esa correlación es menor que la correlación con X, ¿no? De U y X. Bueno, eso es lo que le planteé acá. ¿Qué pasa si Z se relaciona con U? ¿Sí? Bueno, entonces le dice, el estimador AB también va a ser inconsistente. Ojo, también va a tener una inconsistencia, obviamente, o un sesgo asintótico, ¿no? Pero es posible comparar, en esta situación, es posible comparar entre el estimador AB y el de MCO. Es decir, ¿cuál va a tener más sesgo asintótico? O sea, va a ser más inconsistente. No sé si tiene sentido decir más inconsistente, pero digamos, ¿cuál se desvía más del verdadero beta 1 asintóticamente, ¿sí? En muestras grandes? Bueno, esa comparativa se puede hacer. Entonces, eso es lo que plantea Bullrich. Esto es un ejercicio teórico para que lo tengan en cuenta, que puede ser útil. Entonces, acá les pone una formulita que es el límite probabilístico del estimador IB y el límite probabilístico, o sea, asintótico, estamos hablando en el mundo asintótico, de MCO, del estimador por MCO, ¿sí? Le pone beta 1 virgulilla porque es un estimador sesgado, ¿no? Los dos van a ser sesgados porque no se cumple el supuesto del instrumento y U que tengan correlación cero. Pero, entonces, ¿cómo comparo cuando los dos supuestos se incumplen? Tanto X es endógena como Z no es un instrumento válido porque se relaciona con U. Bueno, puedo comparar estas dos límites probabilísticos de los estimadores, IB y MCO. Los dos son beta 1, que es el verdadero valor que yo quiero estimar, más un componente de sesgo asintótico, ¿sí? Los dos componentes de sesgo asintóticos tienen este mismo factor, sigma U sobre sigma X, que es simplemente una transformación para escribir esto en forma de correlación y no de covarianza, o sea, una pavada, no tiene
no tiene sentido analizarlo. Esto se pueden olvidar. Lo que sí tiene que analizar es este ratio, o sea, este componente contra este componente, que es lo que define cuál va a ser más sesgado y menos sesgado. Acuérdense que todo este componente es el sesgo, lo que me desvía al estimador del verdadero valor que yo quiero estimar. Entonces, cada vez que la correlación de X y U sea mayor que este ratio, que es la correlación de Z y U, dividida la fuerza del instrumento, que es Z y X, la correlación de Z y X, ¿sí? Cada vez que esta correlación supere a esta, me conviene usar IV. Ahora, toda vez que esta correlación de X y U sea menor a este ratio, me conviene usar MCO. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que, digamos que la correlación entre Z y U, aunque no sea cero, si es lo suficientemente pequeña, tal que al dividirla por la fortaleza del instrumento, que es la correlación entre X y Z, me quede algo menor a esta correlación de X con U, me sigue conveniendo usar IV. ¿Se entiende? En términos de sesgo asintótico, ¿sí? Para ganar insesgamiento asintótico, si se quiere, en muestras grandes. Bueno, de vuelta, esto está interesante porque ven cómo, aun cuando, ¿esto para qué sirve? Bueno, que en la práctica ustedes pueden tener un instrumento Z que digan, che, pero Z puede estar relacionado con U. Bueno, ahí es relevante discutir si esa relación con U es más chica o es igual a la relación que haya entre X y U, ¿sí? Si la relación entre X y U yo espero que sea muy grande y la de Z y U existe pero es mucho más pequeña, entonces puede convenirme usar IV, aunque el instrumento no cumpla con ese supuesto, ¿no? de exogeneidad. Bueno, esa es la moraleja, la utilidad práctica que tiene esta discusión, ¿no? Bueno, eso es todo por este video. El próximo video vamos a ver en el R también ya algún ejemplo de este tema de IV, y vamos a ver ya con la notación de regresión múltiple que trae Booldrich. Vamos a ver regresión IV en regresión múltiple, cómo usar variables instrumentales en regresión múltiple. Y ahí Booldrich hace una notación particular para la X, que suele estar en la literatura, así que por eso no quiero mezclar los videos para que no causar confusión, así que vamos a ver el próximo video, la regresión múltiple con IV y ejemplificarla con el R. Bien, hasta el próximo video.